Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentándoos todas las novedades que han surgido. Tenemos muchos temas que comentaros, todos ellos van a estar detallados en la descripción de este vídeo y estamos en una semana completa de anuncios porque los subo el martes, los subo ayer y los subo hoy. Hoy tenemos otro anuncio que contaros, así que estad muy atentos porque os lo vamos a contar. Si queréis saltar directamente a alguno de los temas, sabéis que podéis hacer uso del índice que está en la descripción. Vamos a dar comienzo ya de por sí por el anuncio que hemos tenido en el día de hoy. Se ha anunciado a escasos minutos antes de que se publicase el primero de los vídeos, por ese motivo no se ha publicado en ese vídeo, pero se publica en este segundo. Charles Leclerc renueva con la escudería Ferrari. El rumor que se conocía, al final todo el mundo sabíamos, dábamos por hecho que esto iba a acabar ocurriendo. Charles Leclerc renueva con los tifosi. Después de muchas especulaciones sobre el contrato que le ofrecían, la verdad que Ferrari no ha comunicado cuántos años han renovado. Simplemente ha dicho que los seguirán acompañando más allá de 2024 y Leclerc ha dicho que está encantado de seguir junto a ellos durante muchísimos años vistiendo de rojo. Específicamente, ¿cuántos años pueden ser? Bueno, se está hablando de muchísimo, realmente lo más posible es que sean 3 años de contrato, pero ya hay cláusulas para extender 1 o incluso 2 años más, dependiendo del rendimiento y de si el piloto y el equipo quieren, y por ese motivo no especifican la fecha, pero al final tanto la escudería como Charles Leclerc se aseguran su futuro juntos en esta renovación. Ambas partes se han mostrado muy contentas, ambas partes demuestran su interés por volver a ser campeones juntos y Ferrari de esta forma consigue cerrarse su futuro con su piloto estrella, que todo el mundo sabemos. Hay muchas críticas incluso por redes sociales, ahora os comentamos por qué, porque de Sainz no se ha dicho nada, hay muchas críticas que podemos llegar a hacer, que pueden haberse hecho, realmente cierran el futuro de sobre todo su principal piloto, su estrella, y es completamente comprensible que así sea. De esta forma, Leclerc seguirá ligado al equipo Ferrari durante más de 10 años, porque si solo fuesen esos 3 años de contrato, que es lo mínimo que se está diciendo, y que es posible que eso sea lo que hoy en día es seguro, más allá de posibles 2 años más por extensión, si acabasen cumpliendo estos 3 años, que todo hace indicar que mínimo será eso, Ferrari habría estado junto a Leclerc durante más de 10 años, porque este contrato duraría hasta 2027 y Leclerc se unió a los tifosi en 2016, primero en la Academia de Pilotos, en Fórmula 2 en 2017 lo hizo de una manera estupenda, le dio para subir a Fórmula 1 al año siguiente y después de un único año en Alfa Romeo lo ascendieron ya a Ferrari. En Ferrari, en su segunda carrera en Bahrein, logró hacer la pole y no se llevó la victoria porque falló el motor de aquel Ferrari, tuvo que esperar un par de carreras más hasta lograr su primera victoria en Bélgica. La siguiente carrera lo consiguió también ganar en Italia, era el primer piloto desde Fernando Alonso que lograba ganar para Ferrari en Monza, y luego pues ya llevamos mucho tiempo obviamente vemos lo que es hoy en día Charles Leclerc en la escudería y se aseguran este futuro. Por parte de Leclerc ha dicho además textualmente: estoy muy contento de saber que seguiré vistiendo el mono de la escudería durante varias temporadas más. Correr para esta escudería ha sido mi sueño desde que tenía 3 años, y además ambas partes han afirmado lo que os hemos dicho, ambas quieren ser campeonas del mundo juntos. Después de este anuncio de renovación, lo único que ahora queda de incertidumbre es con respecto a Carlos Sainz. Los dos pilotos tenían la misma longitud de su contrato, ambos finalizaban en 2024 y de a los dos se estaba intentando la negociación por parte de Ferrari. De los dos os hemos estado informando, pero solo ha habido anuncio con respecto a la renovación de Charles Leclerc. ¿Qué ha pasado con Carlos Sainz? Pues al final es un poco lo que os hemos estado contando, las últimas informaciones que os hemos podido traer con respecto a la renovación de Sainz y de Ferrari. Por ahora no se sabe nada, pero está habiendo complicaciones en esa renovación. Parece incluso, según están reportando hoy desde Italia, que están un poco en stand-by, están un poco frenadas porque no llegan a ese acuerdo. Ambas partes trabajan y ambas partes quieren renovar, pero no con las mismas condiciones. Parece que se está intentando
ambas partes ponerse de acuerdo en un contrato de 2 años, porque es el mínimo que exige Carlos y es el máximo a lo que está dispuesto a dar Ferrari, pero la escudería le estaba ofreciendo un único año y Carlos estaba pidiendo mucho más porque quería mantenerse en la escudería por muchos años. Es posible que tenga que aceptar ese contrato de 2 años, que es más de lo que ofrecía de por sí Ferrari y es menos de lo que quería Carlos, pero es lo que se está comentando hoy, que se está trabajando en intentar conseguir eso. En caso de que no se pueda, Carlos no quiere aceptar un único año de contrato, por lo que es posible, si no se consigue llegar al acuerdo de 2 años, que tuviese que buscar una alternativa fuera de Ferrari para 2025, porque su contrato finaliza al final de esta temporada. Pero hay que deciros que a Carlos no le faltan pretendientes, sobre todo Audi está pujando muy fuerte por él, y así lo están reportando. Recordemos que Carlos Sainz Sr., cuando ganó el Rally Dakar, comentó que ya ha hablado con su hijo acerca del proyecto de Audi en Fórmula 1. Veremos qué futuro le depara al final a Carlos Sainz. Su intención es renovar con Ferrari, pero por ahora sigue habiendo muchas complicaciones. Para mí, lo mejor sería, sin lugar a dudas, que pudiera renovar con la escudería, y para la propia escudería también, para los del cabalino rampante, desde luego que el mejor piloto que pueden tener es Carlos. Ha demostrado estar a la altura de Leclerc. Que no le den la misma oferta que a Charles es normal, y os lo hemos dicho aquí. Hay muchas críticas que hay gente diciendo que no debería ser que no le den la misma oferta. Yo entiendo completamente que le puedan preferir cerrar el futuro de Leclerc a más largo plazo, porque es su estrella, porque es su niño mimado y porque se lo merece, seamos sinceros, pero Sainz no se merecía tampoco un contrato de un único año, y parece que eso está claro, que eso no lo va a aceptar. Yo creo que 2 años de contrato estaría más que bien, más aún teniendo en cuenta que a Leclerc le han ofrecido 2 años de contrato. Yo creo que a Ferrari le viene muy bien el fichaje de Sainz, lo hemos visto este año, que ha sido el único piloto capaz de ganar frente a Red Bull, en una carrera donde desde luego que claro necesitabas que Red Bull no estuviera, pero Carlos quedó por delante de su compañero de equipo por ritmo puro, y además por supuesto a Sainz creo que al final no deja de ser mejor proyecto ahora mismo el de Ferrari que el de Audi. El de Audi a muy largo plazo puede ser un buen proyecto. Para asegurarte tu futuro a corto plazo, lo mejor es seguir con los italianos. Así que esta es la información que teníamos que daros en el día de hoy. Este ha sido el anuncio que ha habido hoy. Por si acaso, ya que estamos hablando acerca de Ferrari, comentaros también que desde Italia se informa de que ya se han comenzado el ensamblaje del monoplaza de la próxima temporada. Todavía no sabemos el nombre del próximo coche, sería fácil decir SF24, pero Ferrari no funciona así. Ahora de repente nos hacen un coche, un nombre completamente diferente, porque no siempre van con esta continuidad de año, pero bueno, ojalá se llame SF24, que sería lo más sencillo, pero que ya están comenzando con ese ensamblaje para llegar a la a los test de pretemporada que habrá en Bahrein. Recordemos simplemente sobre esto, que es lo que han estado informando desde Italia, recordar que ese coche se espera que haya un 95% de cambio con respecto al año anterior, al menos así lo ha comentado Frédéric Vasseur, palabras muy similares a lo que en su día nos decían desde Aston Martin. Veremos si se acaba de verdad asegurando esto y tenemos un Ferrari capaz de pelear por grandes cosas la próxima temporada. Y para finalizar esta intervención os tenemos que poner un vídeo muy gracioso que ha publicado Red Bull Motorsport, que no es de ahora, realmente tiene 3 años este vídeo, ya en su día os lo trajimos en el canal, pero me ha parecido muy curioso y os lo volvemos a poner, que es Carlos Sainz Sr. pilotando un Ferrari en Maranello, y cómo Carlos Sainz Jr., pese a que su padre, por supuesto, con lo campeón que es, siendo uno de los mejores pilotos de la historia, aún así, por supuesto, sigue a esas velocidades, pues sigues desconfiando, incluso si no eres tú el que conduce. Le pasa también a Carlos Sainz Jr. Y yo también, sobre todo, ya lo quería recalcar por lo complicado que lo tenía Lucas Cruz también, por supuesto, la labor de copilotos en el Dakar, en los rallies, en las categorías que hay copilotos, desde luego que es impresionante. ¡Frena! ¡Cabrito! Cuidado que se va el coche, Espera. Cuidado que aquí se va. ¡Uy! ¡Cabrito! ¡Cuidado! Me cago en... Cuidado la rápida, papá. Cuidado la curva rápida. Cuidado. La cantidad de veces que habré dicho frena. ¡Frena!
Pasando de tema, nos tenemos que ir al equipo Aston Martin y nos tenemos que ir a unas palabras que ha dado Mike Krack. Muy interesantes las palabras que nos ha comentado el jefe del equipo Aston Martin, porque ha hablado acerca de la gran presión que tienen sobre sus hombros ahora mismo. ¿A qué se refiere? Bueno, Mike Krack, jefe del equipo Aston Martin, ha hablado acerca de la presión que tienen. Sabemos que tienen una presión muy alta. Ellos mismos ya lo saben e incluso han hablado anteriormente sobre esta. Es una presión mucho más alta de la que tenían en 2023. ¿Por qué? Pues porque en 2023, por mucho que se estuviese hablando sobre ellos, tampoco había unas expectativas de que fuesen a estar peleando por donde estuvieron a principio de la temporada. ¿Por qué? Porque venían de un coche que había sido como muchísimo a final de temporada el sexto mejor monoplaza y acabaron séptimos en el Mundial de Constructores. Ahora no ese es el caso. Vienen de un coche que ha sido quinto y que en algunas ocasiones ha estado siendo el segundo mejor coche que había de toda la parrilla. Entonces con ellos ahora mismo las expectativas son mucho más altas. Esto es algo que consideran que no sería justo, pero son conscientes de que considerarán los aficionados un fracaso si Aston Martin no consigue mejorarse en su puesto en el Mundial de Constructores. Así que hoy en día os hemos contado anteriormente los objetivos realistas que se plantean. No están pensando en este 2024 en pelear por el título, porque ojalá ocurra que puedan estar, pero es muy complejo que eso ocurra. Lo que sí que quieren es conseguir por lo menos mejorar su posición final en el Mundial de Constructores. Esto al final ellos mismos lo dicen de que sería injusto, y sí, es injusto, por supuesto, porque al final seguramente si quedas igualmente quinto pero sigues compitiendo como ha sido este año, es un buen año, y si te sigues acercando frente a Red Bull, es que es lo que digo, es un buen año. Pero ¿es un mal año el de Ferrari este año en comparación con 2022 por haber quedado terceros? No es por haber quedado terceros. Puedes haber quedado terceros este año, pero realmente les hemos visto que casi han quedado subcampeones. Entonces, no es por quedar terceros, es porque aun habiendo quedado en la misma posición, era un mal año en comparación con 2022 porque no habías peleado por el título. En 2022 sí se peleó. Ese es el punto. El punto no es en qué posición exacta quedes, sino la mejora en comparación con el año anterior o las sensaciones. Puede ser que quedes quinto porque tú y McLaren a lo mejor caigáis de lleno, no estés compitiendo por podios ni siquiera y quedas quinto porque estás detrás de McLaren. ¿Es por lo menos continuista? No, porque no has empeorado en comparación con Ferrari y con Mercedes. Pero quedar quinto si te acercas a Red Bull, pero es que está incluso también pues esos equipos, Ferrari, Mercedes, McLaren, por delante tuya, pero te has acercado a Red Bull e incluso has logrado pelear por victorias dependiendo de cuándo, sería un buen año. Es más, si yo que sé, se mete otro en la partida y quedas sexto, pero sigues estando en ese juego, quizá no es tampoco tan mal año. Pero al final el mundo es resultadista en todos los sentidos y más aún en Fórmula 1. Tu posición del Mundial es la que habla, es la que cuenta todo y al final eso es lo que son conscientes de que ese tiene que ser el objetivo. No se marcan objetivos realistas como os hemos contado en el primer vídeo de hoy, pero ese objetivo realista tiene que ir hacia conseguir por lo menos superarse a sí mismos. Las palabras que decía Mike Krack con respecto a esto era lo siguiente: si este año no terminamos en una posición más alta que el pasado, la gente lo verá como un fracaso. Creo que hay que relativizarlos un poco más, pero la naturaleza del negocio es la posición en el campeonato. Es lo que os decía y efectivamente así lo saben desde la fábrica de Silverstone. Pasando de tema, os tenemos que contar al respecto sobre actualizaciones de Pepe Martí. Este año os vamos a hablar mucho sobre él porque está en Fórmula 2, siendo en el equipo Campos, que eso estaba también en Fórmula 3 ahí, pero siendo apoyado por Red Bull y ya ha aprobado el nuevo Fórmula 2 de la próxima temporada, que por cierto cambian, es nueva generación. Bueno, ahora cuando pasemos un poco de fotos que estáis viendo ahora mismo, pues os lo comentamos, pero bueno, cambian de esa generación, son nuevos coches más similares a los actuales Fórmula 1, porque los anteriores Fórmula 2 eran muy similares a lo que eran los Fórmula 1 anteriores, de la anterior generación. Estos son más similares, pero más estrechos. Entonces, bueno, pues ese paso intermedio hasta llegar a esa Fórmula 1 es el punto bueno que tiene Pepe Martí, que por mucho que su compañero, que es Hadjar, que ya ha estado en Fórmula 1, incluso compitiendo con el Alfa Tauri y con el Red Bull en sesiones de libres, pese a que ya tenga experiencia en Fórmula 2, son coches nuevos también para él, pero
desde luego que lo tiene que hacer bien. Tiene muchísimo talento y veremos qué son capaces de hacer tanto Campos como Pepe Martí esta próxima temporada. Lo ha estado probando ya ese Fórmula 2 con el coche hecho por Campos, pero con esos logos de Red Bull por ese patrocinio. Y lo que quería deciros es que los coches, lo estáis viendo en estas imágenes, ¿no? Los coches me flipan, los coches me gustan muchísimo, estos Fórmula 2 que se han hecho, pero ese alerón trasero... O sea, ¿qué muro es ese que han plantado ahí? Desde luego que ya en su día se vio y ya en su día hubo mucha gente que habló sobre ello. Yo la verdad que vi las primeras imágenes de la maqueta que se suponía que iba a ser estos Fórmula 2, ¿no? Y la verdad, con ese coche azul oscuro que hicieron, no me pareció tan malo. Ya hubo muchas críticas de ese alerón trasero, pero visto en pista ha sido horrible, desde luego. Pero bueno, que veremos qué tal. Este año se viene una Fórmula 2 muy interesante, pilotos muy apetecibles para ver, van a estar en esa Fórmula 2. Pepe Martí tengo muchas ganas de verlo, ojalá llegue a Fórmula 1. Está también Franco Colapinto, está también Oliver Bergman, que es la estrella de Ferrari, que tienen la intención a ver si consigue por fin llegar otro piloto Ferrari a la Fórmula 1 desde Leclerc, que no llega, bueno, Mick Schumacher llegó, pero ya no está ni siquiera todavía en Fórmula 1. Y luego está Kimi Andrea Antonelli, que veremos qué tal acaba rindiendo en este primer año de Fórmula 2, habiéndose saltado Fórmula 3 incluso, así que desde luego que es muy apetecible este año de Fórmula 2. Comentaros también que en Australia se va a perder una tradición a partir de 2024. ¿Qué tradición? Bueno, pues han prohibido la invasión a pista en cuanto termine el Gran Premio. ¿Y esto por qué ha ocurrido? Básicamente, si no lo recordáis, os lo recuerdo, en el Gran Premio de Australia de 2023 hubo una invasión a pista que no cumplió con las normas de seguridad. Se permite, al igual que en Albert Park, se permiten muchos otros grandes premios. El más conocido es el de Monza, con los tifosi entrando a la línea de meta, pero eso es algo que se permite en muchos circuitos. En el caso de Albert Park ocurre lo mismo, pero este año se realizó de forma insegura. Los aficionados saltándose los protocolos de seguridad, o sea, ese fue culpa de los aficionados, antes incluso de que los equipos, los monoplazas, llegasen a boxes. El problema no era solo además que estuviesen los coches todavía rodando por la pista llegando a boxes, sino que además en la curva 2 se quedó parado el Haas de Nico Hülkenberg porque tuvo problemas luego en esa relanzada y tuvieron que dejarlo ahí parado con la luz intermitente roja que indica que puede haber descargas eléctricas, y los aficionados estaban por ahí por la pista. La FIA en su momento pidió explicaciones, declaró culpable a los organizadores de Australia y ellos indicaron que tomarían medidas. Esta además no era la primera vez que les ocurría, porque ya les había pasado una situación similar en 2017. Y al final del todo, pues la decisión que han tomado para este próximo año es que no habrá invasión de pista. Los aficionados australianos no podrán entrar al circuito de Albert Park para ver el podio desde más cerca una vez termine el Gran Premio este año. Se pierde entonces una tradición, lo han confirmado la propia corporación que organiza el Gran Premio de Australia. Así que esto era lo que os teníamos que comentar. Os tenemos que poner ahora también un reportaje muy bueno de Marca. Os damos todos los créditos, por supuesto, al diario Marca de aquí en España, que han hecho un reportaje muy bueno, muy interesante sobre el Gran Premio de Madrid y su circuito. Tienen declaraciones del propio Jarno Zaffelli, que es el diseñador del circuito de Madrid, el italiano que estuvimos escuchándole también, pues ahora más en detalle, haciendo un paseo por el que es el recorrido del trazado que va a tener Madrid, lo explica en detalle todo lo que va a poder ser. Es muy interesante. Os hemos enseñado en el anterior vídeo del día de hoy cómo se espera, porque por ahora, por supuesto, simplemente es que se espere, que será el circuito en Assetto Corsa. Lo han diseñado ya y os lo hemos enseñado en el anterior vídeo. Ahora tenemos esta explicación de Jarno Zaffelli. Definitely are the start, because we are in front of these buildings that will be totally refurbished to have the boxes that are coming out and the paddock inside. So basically here we are standing on the pit lane. What will be the pit lane? This will be the main straight.
Pues así va a arrancar a partir de 2026 el circuito de Madrid, un circuito de 5,4 kilómetros para 110.000 espectadores, 55 vueltas de carrera en esta primera curva que tomarán izquierdas, siguiendo a la primera derecha, es la primera chicane, y esta primera gran recta aproximadamente de 1 kilómetro, lo llama Curbone nuestro amigo Jarno Cefeli, porque aquí puede alcanzar cerca de 300 kilómetros por hora. Volarán unas cuantas rotondas, ya que el trazado atravesará estas rotondas, y en esta frenada tremenda en la que se girará hacia adentro se afrontará el primer túnel, que él lo dice que es muy ancho, que está muy bien, que va a permanecer exactamente igual, y en el que afrontarán una tremenda compresión hacia abajo, una tremenda subida hacia arriba muy corta, 10-15 metros, para llegar a una zona espectacular y vital como es esta, que él mismo, parándose en este paseo que dimos con él, nos va a enseñar, porque entramos en territorio salvaje. Vengo su da là e van giù di qua. E van giù di là. Andare, poi c'è la curva e il ritorno. Quindi sono 600-700 metri andare in quella direzione, in discesa. Ma la discesa è meno ripida di questa è più ripida, 8%. Questo scende al 5%. Ok? Perfecto. Quindi da qua. Y justo tras bajar esos 500-600 metros llegamos a la zona icónica que será de este circuito de Madrid, la Peraltada, de 30-31 grados, 290 kilómetros por hora, pasarán durante 6 segundos y superará pues los 19 grados del circuito de Zandvoort, los 23 del viejo Curbone de Bonza, para coronarse con las 4 torres detrás como sin duda el skyline de Madrid, como uno de los puntos más icónicos de este circuito. Y saliendo de esa fabulosa Peraltada llegamos al tramo final, que está sin construir, aproximadamente 1,5 kilómetros. Va a intentar ser recto lo máximo posible, va a intentar hacer menos curvas de 90 grados, serán aproximadamente 3, pero que no sean de 90 grados cerrados, sino que sean unas S un poquito más suaves en su trazada. Dependerá también del nuevo reglamento de 2026 al que están esperando para saber la velocidad final de esos coches, el uso o no del DRS para darle más o menos longitud a esta o aquella curva, y para cerrar definitivamente alrededor de los pabellones del IFEMA, del 14 y del 10, por los que entra en ese segundo túnel que ya está construido y que le dota a este circuito de una cualidad única, que es tener 2 túneles, ya cerrarlo con la vuelta a la recta de meta. In reality, if you think that the track can be considered like a permanent circuit in a, let's say, in a different environment, and the fact that we are not constrained like a city allowed us to, well, push the boundaries. How much we will be able to push will depend from the next phases, F1, FIA, and all the discussion during the definitive design. Y también el último tema que os tenemos que comentar en este vídeo y finalizamos, os tenemos que hablar del tema en sí y luego haceros una reflexión. Primero, hablando acerca sobre el tema, James Vowles, el actual jefe del equipo Williams, ha hablado acerca de un expiloto que tuvo, porque ha hablado acerca de Lewis Hamilton. ¿Por qué? James Vowles, recordemos que hasta este 2023, que ha sido cuando ha pasado a ser el jefe del equipo de Williams, anteriormente había sido el jefe de estrategia de Mercedes y llevaba en la estructura de Brackley desde los años de Honda. Es una persona con muchísima experiencia y que sobre todo en su equipo han pasado 2 pilotos a los que compara, Michael Schumacher y Lewis Hamilton, los dos 7 veces campeones del mundo de la Fórmula 1. Y lo que dice James Vowles es que Lewis Hamilton es el piloto con más talento de la historia, incluso superior a Michael Schumacher, que os recordamos, como digo, como os hemos dicho, que ha tenido a los dos en su propio equipo. Dice que es el piloto más talentoso, que lo ha demostrado durante muchísimos años, que ha sido capaz de liderar al equipo para siempre exigirse más y que siempre ha tenido su mentalidad de que iba a ganarlo todo posible. Por eso, y por su estilo de pilotaje, considera que Hamilton es el piloto más talentoso de toda la historia. Hay mucha gente que piensa que es Hamilton, hay mucha gente que piensa que es Senna, hay mucha gente que piensa que es Michael Schumacher, hay gente que piensa que es Fernando Alonso. En el caso del británico piensa que es Lewis Hamilton, que yo siempre os he dicho que a mí James Vowles es una persona que me gusta muchísimo cómo se comunica, pero bueno, esto no tiene nada que ver, y sus palabras son las siguientes: Lewis era y sigue siendo el piloto con más talento natural con el que he trabajado, incluido contra Michael. Su mentalidad cuando se unió al equipo era
brillante, era voy a ganar todas las carreras a toda costa, pero si hablas con él hoy, acepta que son los segundos y terceros puestos los que ganan campeonatos. Esto es algo importante. Por supuesto, Verstappen no ha ganado el título por los segundos puestos, pero porque ha ganado 19 de 22 carreras, pero que también eso es una mentalidad que ha tenido Hamilton y quizá por eso dice también que es el piloto más talentoso, que es saber leer las carreras, saber una carrera que no vas a ganar con aceptar ese segundo puesto y te sirve igualmente. Eso lo hizo muy bien, por ejemplo, en ese 2018 frente a Sebastian Vettel, porque sabría que quizá llegaría un momento en el que estarían por encima, y efectivamente así lo fue, mientras que Sebastian Vettel, cuando empezó a Ferrari a flaquear un poco, pasó de estar liderando a perder el título. Pasamos de un Sebastian Vettel que era líder en el parón veraniego a que no llegase ni a la última carrera con posibilidades. Entonces eso es a lo que se refiere un poco James Vowles. Y quería hacer una reflexión y finalizamos el vídeo porque hubo un comentario en el día de ayer que me dejaron en uno de los vídeos y que lo quería comentar. Le respondí en el comentario, por supuesto, pero fue porque yo dije en un vídeo de que Hamilton no había tenido malos coches. Y yo sinceramente, y me decía que cómo podía decir eso, que era simplemente para alabar a Alonso. No, si es que decir que Hamilton no ha tenido malos coches es hablar muy bien de Hamilton. Eso no es una crítica a Hamilton, pero es la realidad. Que los dos peores coches que haya tenido Hamilton hayan sido estos dos últimos de Mercedes, uno que ha ganado una carrera, que la fue Brasil en 2022, y otro que habría podido ganar carreras este año, de no ser por mala suerte, no ganaron Austin, que le faltó una vuelta o dos para Hamilton por lo menos tener DRS con Verstappen, no ganaron Singapur, que tenían más ritmo de carrera que Ferrari, y no han ganado más carreras porque hay un equipo que saca 30 segundos por carrera en los demás. Si ese es el peor coche, un coche con el que Hamilton este año ha conseguido, si no recuerdo mal, 7 podios, ha quedado tercero en el Mundial de Pilotos, pudiendo haber quedado subcampeón. El año pasado fue peor año, pero porque venía también, en cuanto a posición, quiero decir, porque venía también un poco venía con la mentalidad caída por lo que ocurrió en ese 2021, pero que los dos peores coches de Hamilton sean estos dos que ha tenido, te demuestra que Hamilton no ha tenido malos coches. ¿Eso es malo? No, es que no es para nada malo, pero porque te demuestra que Hamilton, desde que entró en 2007, siempre ha habido equipos top interesados en él. Eso no es nada malo, pero es la realidad. Realmente el peor momento de coche que llega a tener es McLaren en 2009. El principio de 2009 sí que era un McLaren que le costaba pasar de Q1 en alguna ocasión, o por lo menos no llegaban a Q3 en muchas ocasiones. Y es un año que McLaren da una mejor, porque ahí además no había ese límite presupuestario. McLaren era uno de los mejores equipos en infraestructura y en potencial monetario, y McLaren da un salto que a final de año está ganando carreras, está haciendo poles. Entonces no es un coche tampoco malo, porque ese mismo año acaba siendo bueno. Quizá ese es el único periodo malo, pero no ha tenido un McLaren Honda, porque es el ejemplo que le puse también. No ha tenido un McLaren Honda como ha tenido Alonso. No ha tenido ni siquiera un Minardi, que fue el primer coche de Alonso, porque Hamilton debutó en un McLaren que lo normal es que ese McLaren hubiera ganado el título. No ganan el título porque en McLaren no supieron gestionar el conflicto, no se esperaban seguramente lo que fue capaz de hacer Hamilton, que pondría tanto en aprieto a Alonso, y el conflicto luego interno que hubo, y al final perdieron el título, pero ese McLaren estaba para cualquiera de los dos haber ganado el título. Ese es el coche de debut de Hamilton. Te demuestra lo bueno que es Hamilton, no es ninguna crítica al 7 veces campeón del mundo, pero que es algo que me comentaron y era algo que quería decir también en el vídeo. No ha tenido malos coches y eso habla muy bien de Hamilton. Esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando y nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.